Bueno, buenos días. Hoy voy a hablar acerca del trasplante en pacientes o personas VIH positivas, para lo cual tengo que hablar primero de generalidades de infecciones en pacientes receptores de trasplante de órganos sólidos. Yo soy Elena Mayolo, soy médica infectóloga del Hospital Muñiz y también de la Unidad de Ablación e Implante del Hospital General de Audo, Dr. Cosme Argerich. En cuanto a los pacientes trasplantados con receptores de órganos sólidos, sabemos que un 50, un 75% y quizá más, dependiendo de la historia personal de cada paciente, presentan complicaciones infecciosas en el primer año post-trasplante. Esta cronología o esta aparición de infecciones tiene que ver con el balance o el interjuego de dos factores que son la exposición epidemiológica, que esto viene de la mano de una muy buena evaluación pretrasplante, en donde tenemos que saber cuáles son los antecedentes del paciente, qué plan de vacunas ha tenido, cuáles son los estatus serológicos para ver cuáles de las infecciones pueden reactivar o no, qué profilaxis primarias o secundarias podemos implementar, si ya viene con un parasitológico, si tuvo antecedentes de infecciones activas que deben ser protegidas de reactivarse después del trasplante, y el estado neto de inmunosupresión, que es el interjuego entre varios factores que son, además de la exposición epidemiológica, la inmunosupresión administrada, no solo el tipo y dosis de inmunosupresores, sino además la presencia de rechazo agudo y crónico, porque cada rechazo recibe un tratamiento y recibe mucha más inmunosupresión. Al inicio del trasplante los pacientes van a recibir la máxima inmunosupresión, a pesar de lo cual las infecciones oportunistas son excepcionales, excepto que haya un azar epidemiológico importante. La presencia de rechazo agudo y crónico significa más inmunosupresión y tratamiento de cada episodio de rechazo, de manera que el área bajo la curva de inmunosupresión total siempre es lo que determina el riesgo real de infecciones, que después vamos a ver más adelante. También depende de la enfermedad de base, de las alteraciones de barrera mucocutánea, porque son pacientes que son intervenidos quirúrgicamente, de la presencia o no de neutropenia, que puede ser fácilmente manejada con factores en estos pacientes, y alteraciones metabólicas como uremia, hipoglucemia, desnutrición calórico-proteica, que son factores fundamentales en estos pacientes que ya tienen comorbilidades. Por ejemplo, si vienen con una hipodiálisis o diálisis crónica, si el estatus de nutrición no es óptimo, esto es un valor predictivo en cuanto a la mayor incidencia de infecciones. El nivel de proteínas en sangre determina el grado o el riesgo de infecciones en todo paciente inmunosuprimido en general. Estoy pasando un proceso viral y voy a toser un poquito durante la clase, pero no los voy a contagiar, eso es lo bueno. Otro de los factores más importantes es la presencia de infección por virus inmunomoduladores, que son los que pertenecen al grupo de los herpesvirus, citomegalovirus, herpes simples tipo 1, tipo 2, Epstein-Barr, y las hepatopatías crónicas por virus B o C. Cuando reactiva uno de estos virus, lo que pasa es que favorece la aparición de infecciones oportunistas en general, y esto es característico después del día 30 post-trasplante que reactive sistemáticamente el citomegalovirus, lo que de ahí ya vienen algunas opciones terapéuticas, que pueden ser la profilaxis o el tratamiento anticipado, que lo van a leer en la literatura inglesa como preventive therapy. Pero sabemos que el paciente que además de recibir la inmunosupresión en su máximo grado al inicio del trasplante va a tener otras posibilidades de complicaciones técnicas o infecciosas que tienen que ver con el órgano que puede venir contaminado, porque desde la ablación también hay riesgo para el donante. El donante puede estar infectado en la terapia, eso está estadificado, sabemos qué pacientes pueden donar, cuáles no, cuáles son los microorganismos importantes, cuáles son excluidos literalmente. Pero sabemos que toda esta evaluación pretrasplante se centraliza a partir de un órgano único que es el INCUCAI, que centraliza no solo la información de los receptores, sino también de los donantes que aparecen en terapia. Esa información se cruza y de acuerdo a las compatibilidades, el órgano a lo mejor ablacionado en cualquier parte del país va a terminar en algún centro de trasplante en Capital o en Córdoba, en los centros de trasplante de referencia. Pero este órgano puede vehiculizar microorganismos, no solo bacterias, sino virus, también hongos y aún parásitos. Las complicaciones urológicas que determinan mayor riesgo de infección en un paciente que recibe mucha inmunosupresión de inicio, una fístula urinaria, estenosis, esto significa que probablemente queden con sonda vesical y además requieran un catéter doble J para estabilizar la vía urinaria. O sea que tienen más horas quirófano, significa mayor horas de mayor riesgo de infección y colonización con microorganismos en general multiresistentes. Sabemos que esta población, además de ser susceptible por la inmunosupresión, es pasible de tener toda la epidemiología de las bacterias multiresistentes intrahospitalarias. Los hematomas de herida quirúrgica, la infección de accesos vasculares, obviamente la importancia que tiene el daño iatrogénico y los sufrimientos de la piel en la herida quirúrgica, el tubo endotraqueal, el manejo de todos estos prótesis en terapia intensiva y la infección de cualquier tipo de catéter, biliar, urinario o drenaje. De manera que ya vemos que además
de la inmunosupresión que nuestro paciente tiene, tenemos toda la complicación de la epidemiología intrahospitalaria y de las complicaciones quirúrgicas, porque muchas veces, independientemente de todo, desvitalización de tejidos o la atricción de un uréter son cuestiones quirúrgicas que se van a manifestar justamente después o en el momento del trasplante. Y las infecciones en trasplante tienen consecuencias directas que obviamente tienen que ver con la invasión microbiana y que producen síndromes clínicos característicos, tanto virales como bacterianas, que mononucleosis o mononucleosiformes, síndromes mononucleosiformes, neumonía, gastroenteritis, hepatitis o pielonefritis, y las indirectas que sí tienen que ver con la activación inflamatoria que produce la replicación de bajo grado a través de la producción de citoquinas, factores de crecimiento de los virus que son el grupo de los herpes virus, y acá hablamos de citomegalovirus y de Epstein-Barr sobre todo, porque esto contribuye al estado neto de inmunosupresión provocando una downregulation y una patogénesis además en rechazo agudo y crónico, y además la transformación maligna porque en el caso de Epstein-Barr tenemos que son virus oncogenéticos. Y la exposición epidemiológica además está a decir que es vastísimo y tenemos que tener una muy buena anamnesis y una evaluación pretrasplante para saber cuáles son los riesgos que tiene nuestro paciente y dirimir si son de la comunidad o si son de ambiente hospitalario. Por otra parte, de la comunidad es extensísimo, por eso es que insisto y hago hincapié en lo que es la evaluación pretrasplante de cualquier paciente, si tuvo contacto con tuberculosis o cuál es el estado de su PPD, si estuvo en un área de micosis restringida geográficamente, porque sabemos que entre otras, tanto en el norte del país o en la zona subtropical de nuestro país, la paracoccidioidomicosis y coccidioidomicosis son muy frecuentes y que la histoplasmosis es ubicua y es harto frecuente en nuestros pacientes. No puede llegar un paciente al trasplante sin evaluación, sin un parasitológico de materia fecal, estadificar las hepatopatías crónicas por B y C y por supuesto implementar los tratamientos con las drogas activas directas para poder retroceder o revertir en lo posible los cuadros, sobre todo de hepatopatías crónicas por virus C. Obviamente, HIV, tenemos que inmunomodular los pacientes y bueno, ese es el tema de hoy y nuestros pacientes tienen que llegar al trasplante en las mejores condiciones, con lo cual con los tratamientos efectivos antirretrovirales actuales tenemos muchísimas ventajas y yo después les voy a mostrar cuál ha sido la evolución y algunos aspectos históricos de lo que ha pasado con los pacientes que han sido trasplantados y cuáles fueron las respuestas y cuál fue la mejoría que se fue observando a través del advenimiento de antirretrovirales mucho más selectivos, con mejor barrera y con mayor efectividad en cuanto a la supresión viral. Por otra parte, el resto de las enterobacterias, virus respiratorios, acordarse que nuestros pacientes, igual que las poblaciones pediátricas, van a anteceder a lo que es las infecciones o las endemias en la población general. Quiere decir que si los virus respiratorios comienzan a afectar las poblaciones de inmunosuprimidos y pediátricos, van a responder justamente a este patrón. Influenza, parainfluenza, adenovirus, sincicial respiratorio, COVID, clamidia, aspergilonocardia. Después voy a hablar dos palabritas echadas porque es muy importante en nuestro país también. Esta es una adaptación de la tabla que hizo el doctor Rubín, que era uno de los pioneros de infecciones en pacientes inmunosuprimidos, pero específicamente en receptores de trasplante de órganos sólidos, y las dividió en las infecciones que aparecen durante el primer mes post-trasplante, las infecciones que son en general bacterianas, porque es por lo que hablamos anteriormente, el paciente está muy inmunosuprimido, pero en realidad tiene que ver con todo lo que es la infección intrahospitalaria. Los pacientes trasplantados hepáticos permanecen en terapia intensiva, los trasplantados renales en general van a la unidad de trasplante y los cuidados quizá por lo menos se sustraen de lo que es la infección en terapia intensiva, pero el paciente tanto cardíaco como hepático van a tener toda la epidemiología de la UTI. Neumonía, infección asociada a catéteres, infección del tracto urinario que es bacteriémica en más de un 30%, infecciones fúngicas Candida aspergillus, que esto se ve más frecuentemente en la población de trasplante cardíaco y hepático porque son pacientes que para llegar al trasplante ya están internados y están en lo que se conoce como emergencia. A diferencia de los renales, que como tenemos un tratamiento sustitutivo, son pacientes que son citados, el día del trasplante si aparece algún órgano compatible y entran en una especie de lista de espera que se hace en el día, se reevalúan en el centro donde posiblemente se vayan a trasplantar y esos pacientes no están internados a diferencia de los otros, de manera que la cándida muchas veces cuando los pacientes ya reciben profilaxis o tratamientos antibióticos es un microorganismo emergente por la selección antibiótica. Y la reactivación de todas las virales y de las hepatopatías crónicas por B y por C, que justamente ahora con el tratamiento antiviral el tratamiento es mucho más efectivo. De cualquier manera, siempre tuvieron mucho mejor pronóstico los pacientes con hepatopatías crónicas por C trasplantados que si permanecen en diálisis.
Después del primero al sexto mes aparecen las reactivaciones de las virales, herpes virus, que ya los conocemos, adenovirus, reactivación de las hepatopatías crónicas, reactivación de infecciones bacterianas, tanto tuberculosis como recidiva de infección del tracto urinario, y micóticas, que acá tenemos que considerar aspergilosis y neumocistosis siempre y cuando haya un riesgo específico, porque neumocistis girovesi es bastante raro porque en general en la población de trasplantes se utiliza trimetoprima, sulfametoxazol con el objeto de prevenir las infecciones urinarias, pero en general también nos sirve para prevenir otro tipo de infecciones como estas oportunistas. Y aspergilosis, que tiene más que ver con los corticoides en altas dosis, con cetocidosis diabética y con la neutropenia, que en estos pacientes por suerte no la tenemos, algo que sea un epifenómeno lo podemos revertir con factores. Y finalmente, las infecciones que aparecen después del sexto mes, el 80% de los pacientes van a tener un riesgo asimilable a la población general. Tiene buena evolución post-trasplante con buena sobrevida actuarial, que es la sobrevida del injerto. Y acá tenemos todo lo que tenga que ver con la epidemiología local, la aparición de enfermedades emergentes o estacionales. Pero hay un 20% de los pacientes que se dividen, un 10% que tienen infección con virus inmunomoduladores, que sabemos cuáles son y que son virus latentes, que si reactivan favorecen la aparición de infecciones oportunistas. Y el otro 10%, que además de las infecciones virales crónicas, tiene la presencia de rechazo agudo y crónico. Esto tiene muy baja sobrevida del injerto y que además tiene la mayor incidencia de infecciones oportunistas. Este 20% de los pacientes son los de alto riesgo, que tienen que ser vigilados estrechamente para implementar modalidades terapéuticas con profilaxis o terapéutica anticipada. Y es complicado porque estos pacientes ya están menos alerta, porque están más cómodos en el trasplante, a veces se demora un poco la consulta y bueno, se escapan un poquito de lo que es la prevención epidemiológica, por eso es que tenemos que estar especialmente alerta para implementar todas las posibilidades preventivas y profilaxis posibles. De los herpes virus ya sabemos: Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes tipo 1, tipo 2, varicela zoster y herpes 6 y 8. Epstein-Barr vamos a hablar un poco más en detalle porque tiene el problema de la inmunomodulación. Ahora vamos a ver. Citomegalovirus lo mismo, después del día 30 reactiva sistemáticamente, por eso es que el seguimiento se hace a través de la PCR. Y tener en cuenta que tanto las infecciones por herpes simples tipo 1 y tipo 2 y varicela zoster pueden hacer los cuadros característicos con las lesiones vesiculares localizadas, o hacer, en el caso del zoster, lesiones extrametaméricas y tener formas diseminadas tanto herpes 1 como herpes 2 y como varicela zoster, y hacer lesiones o formas diseminadas graves con compromiso multiparenquimatoso. Esto incluye sistema nervioso central, pulmón, hígado, en el caso del herpes tipo 1 hemos tenido muchos casos, y intestino, ¿sí? Y el herpes 6, que es causa de leucoencefalitis, y que bueno, ahora vamos a ver dos palabritas de las características, y el sarcoma de Kaposi, de cuyo origen tiene que ver con el herpes tipo 8. Bueno, obviamente las infecciones tienen sus consecuencias directas. La invasión microbiana va a provocar un síndrome característico, del que sea neumonía, gastroenteritis, hepatitis, pielonefritis, y los virus justamente provocan una respuesta inflamatoria ante la invasión microbiana, que tiene que ver con toda la producción de citoquinas y factores de crecimiento. Y esto contribuye a la patogénesis de rechazo agudo y crónico, transformación maligna, y alguna serie de trabajos también apoyan la posibilidad de que aumente la enfermedad cardiovascular post-trasplante en este grupo de pacientes, justamente sumado al grupo etario, ¿no? Sabemos que los herpes virus son latentes de grado variable, se manifiestan o se transmiten por asociación celular y van a provocar en estos pacientes inmunosuprimidos la disfunción del órgano que afectan. Oncogenéticos, Epstein-Barr. Y esto va a provocar en esta población de pacientes desorden de tipo linfoproliferativo post-trasplante. Y esto es así porque justamente los cuadros clínicos van desde un síndrome de tipo mononucleosiforme hasta un linfoma de altísimo grado de malignidad. Esto depende del estatus inmunológico y sobre todo del tiempo evolutivo. Estos desórdenes linfoproliferativos, y en general cuando están asociados a este virus, son tardíos, ¿sí? Son después de los 180 días en pacientes que han recibido mucha inmunosupresión. Citomegalovirus es un problema porque tenemos que confirmar que tiene una enfermedad por citomegalovirus, y las fuentes son siempre los donantes o el injerto, los hemoderivados, y lo más frecuente, porque es un virus muy seroprevalente, la reactivación del virus endógeno en los pacientes que ya son seropositivos. Eso es lo más frecuente. Sin tratamiento sabemos que va a ocurrir entre el primer y tercer mes post-trasplante. Es aparente en un 20 a un 60%. La terapéutica antiviral previene la enfermedad o extiende el periodo de incubación. Por eso es que hay muchas dudas en cuanto a implementar la profilaxis o hacer lo que se llama preventive therapy, que significa hacemos la PCR, sabemos qué riesgo tiene nuestro paciente y antes de que disemine o haga una enfermedad clínica le vamos a poner dosis tratamiento.
Las patentes, infección primaria obviamente, reactivación o superinfección, que es más bien rara. Se supone que hemos visto algunos pacientes que a pesar de ser seropositivos hacen reactivaciones realmente graves con compromiso multiparenquimatoso, que bueno, podría ser, o esto es a través de la biología molecular, y hacer el diagnóstico de una infección, una superinfección con una cepa diferente. Sabemos que bueno, los cuadros clínicos son los efectos directos de enfermedad invasora, síndrome mononucleosiforme, neumonitis, colitis, hepatitis y compromiso del órgano. Y lo más frecuente es que haga fiebre y viremia. Entonces vamos a tener un paciente con riesgo, por eso es que el seguimiento es a través de la PCR después del día 30 de una manera sistemática. Y los efectos indirectos justamente tienen que ver con todo lo que tenga con una replicación de bajo grado, pero que presupone un estado proinflamatorio. Por eso es que el pico de la carga viral cuando el paciente replica un citomegalovirus correlaciona con la aparición de efectos directos. Obviamente, y la viremia de bajo grado tendría estos efectos indirectos, que están más que nada a cargo de la inmunidad celular, que es lo que se ve deteriorado en estos pacientes. Entonces, tenemos todos los mediadores de la inflamación en mayor o menor grado cuando el citomegalovirus está latente, pero cuando está activo hace viremia, invasión y enfermedad. Pero los efectos indirectos tienen que ver con la injuria renal, rechazo agudo y crónico, la enfermedad cardiovascular y la mayor aparición de infecciones oportunistas y la interacción, porque reactiva uno de estos virus pero hace que reactiven el resto, ¿sí? Así que no es raro que cuando reactiva uno de estos herpes virus el resto lo van a acompañar en algún grado. Los factores de riesgo son, lo más importante, tener grado, el tipo y grado de inmunosupresión si el paciente recibió tratamiento de múltiples rechazos, pero sobre todo el mismatch. Nosotros esos datos los tenemos antes del trasplante. Y la timoglobulina, que se está utilizando mucho menos, pero es el factor de la gamma globulina antilinfocitaria que depresiona en 24-48 horas literalmente la serie T, de manera que son los factores de mayor riesgo para reactivar el CMV. Pero estos pacientes, como les decía, las modalidades son profilaxis, cuando tiene mucho riesgo, es cero negativo, le ponemos la tratamiento profilaxis, o hacemos en estos pacientes de alto riesgo el seguimiento con la PCR y ni bien empezamos a detectar los niveles de PCR que van en aumento, el paciente inicia el tratamiento. No es profilaxis, son dosis tratamiento. Ya sabemos cuáles son las drogas que son útiles. El valganciclovir, la novedad que cuando apareció fue realmente una bendición porque estos pacientes pasaban mucho tiempo en el hospital de día o internados para justamente hacer no solo la inducción, sino además recibir la profilaxis secundaria. El valganciclovir justamente es un metabolito del ganciclovir y eso hace que sea extremadamente útil para algunas poblaciones que tienen riesgo y los podemos seguir con la profilaxis con valganciclovir. La ventaja de la profilaxis es que aleja la reactivación del citomegalovirus cuando el paciente inmunológicamente está en mejor estado. Entonces, bueno, alejamos mucho el riesgo de reactivación y no solo de reactivación, sino de infecciones o de formas clínicas graves. Y la profilaxis reduciría, porque acá hay la gran duda, bueno, ¿hacemos terapéutica anticipada o profilaxis? Y bueno, hay bastantes incidencias en cuanto a que se vuelcan hacia la profilaxis porque reduce al bajar la replicación de bajo grado, disminuiría la incidencia de rechazo agudo, mejorando la sobrevida del injerto y bajando el riesgo de superinfecciones, además de que también justamente disminuye por esto del estado proinflamatorio el riesgo de enfermedad linfoproliferativa post-trasplante. Y justamente hablando de esta enfermedad linfoproliferativa, son pacientes que tienen una proliferación descontrolada de células linfoides, en general de células B, aunque es raro, también puede ser células T, y la mayoría de los casos estarían relacionados con el Epstein-Barr. En pacientes que han recibido mucha inmunosupresión, que están alejados en el trasplante, y que el problema justamente, como son virus que replican de bajo grado y las manifestaciones clínicas son variables y a veces inaparentes, es difícil predecir la enfermedad, ni siquiera haciendo una carga viral ni una PCR. Pero sí sabemos que tiene una alta tasa secundaria de mortalidad y que, bueno, obviamente no solo puede perder la vida el paciente, pero además también el riesgo de perder el injerto. Y en cuanto a la prevalencia, esos son los estudios que se sabe que, bueno, de acuerdo a las características del órgano, el que menos incidencia tiene es el renal, 1%. Algunos centros refieren a un 10%, pero es más bien raros. Y el intestino delgado, por supuesto, y los multiorgánicos son los que más incidencia de enfermedad linfoprolifera tienen. Ustedes saben que el intestino delgado es un lugar inmunológicamente muy complicado. Es un 20%, corazón 2 a 10%, pulmón 4,8%, hígado 2,8%. Y en intestino, algunas series como la ayunos dicen que es un 8%. La prevalencia es mayor, obviamente, en pacientes pediátricos porque no tienen infección previa, ¿sí? Y esto también se ve en el paciente seronegativos previos, que es raro porque la seroprevalencia supera el 80 o 90% en la población, y el grupo etario mayor también. Los factores de riesgo adicionales para que haga una enfermedad linfoproliferativa son demográficos,
además relacionadas al tipo de infección y a la inmunosupresión recibida. El paciente que tiene múltiples rechazos, que tiene la presencia de rechazo crónico, que eso se diagnostica a través de la biopsia renal y sabemos que el paciente ya tiene una carga de inmunosupresión, se los trata de rescatar como con mayor inmunosupresión. Entonces se ponen inmunosupresores más agresivos y esos son los pacientes que a la larga van a tener complicaciones infecciosas o oncológicas. Esto solamente para ver por qué en los pacientes pediátricos sí que hay algunos inmunosupresores como sirolimus, basiliximab, daclizumab y elentuzumab que son los que tienen mayor riesgo. Pero de todos estos, y que ya casi no se usan, excepto el sirolimus, el belatacept, que sí es uno de los que se usan más recientemente y está asociado con mayor tasa de PTLD en pacientes trasplantados seronegativos y también de tuberculosis. Bueno, solamente para recordar por qué y entender un poco qué pasa con el virus de Epstein-Barr, sabemos que la infección replicativa, cuando se ensamblan y liberan partículas virales maduras e infectivas, eso lleva a enfermedad clínica, con muerte celular y apoptosis. Pero si la infección es no replicativa, significa que el virus se va a integrar y replicar con el ADN del huésped latente sin liberar partículas virales activas. Y eso lleva, en última instancia, a la inmortalización, como sabíamos, de los linfocitos y a la transformación de las células B y toda la producción oncológica o la oncogénesis que tiene que ver con el estatus del paciente, el estatus inmunológico del paciente. Por eso es que sabemos que el Epstein-Barr es un estado de portación permanente. Hay liberación continua en pacientes infectados y pacientes no inmunosuprimidos, que la inmunosupresión evidentemente favorece la reactivación y además permite esta replicación de bajo grado justamente que haya una integración del genoma a la célula y la oncogénesis. En general son células B, 87%, las células T son 13%, es más bien raro, y las natural killer mucho más raro aún, ¿sí? Hay enfermedades linfoproliferativas que no están asociadas al Epstein-Barr, que son más bien raras, pero suelen ser las más tardías y las más benignas, en pacientes que llevan mucho tiempo de inmunosupresión, en general después de los 2 años post-trasplante. Solamente para saber que esto de la oncogénesis tiene que ver con expresión de ciertas proteínas y de genoma que tienen que ver con episomas en realidad que codifican proteínas que son oncogenéticas. Y finalmente, bueno, la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que es la hiperplasia benigna, que es un síndrome mononucleosiforme, donde tenemos mayor cantidad viral pero menos integración, donde cuando podemos ver se conserva la arquitectura nodal, resuelve incluso espontáneamente cuando se retira la inmunosupresión y pueden ocasionalmente responder a antivirales porque se supone que tienen virus circulante. Y después todo lo que tenga que ver con el linfoma maligno y la transformación. Esto ya es de orden hematológico, en lo cual el diagnóstico es hematológico, el tratamiento también, y en general los pacientes, bueno, se retiran en la medida de lo posible la inmunosupresión, como se hace ante la presencia de cada infección grave, y se trata de inmunomodular a los pacientes y por lo menos cambiar la inmunosupresión a los antilinfoproliferativos, que ahora vamos a ver cuáles son. Diagnóstico por imágenes, histopatología y sobre todo a través de la determinación del material genético en las muestras oncológicas, ¿sí? En cuanto al tratamiento, no hay diagnóstico, excepto, les voy a decir 2 palabras. El diagnóstico hematológico es exclusivamente eso y tiene que ser tratado por oncohematólogos, y cuando son enfermedades del tipo linfoproliferativa benignas, se pueden hacer o administrar algún tipo de anticuerpos monoclonales o anti-CD20 y por supuesto retirar la inmunosupresión. Obviamente todo esto aumenta el riesgo de rechazo y a veces nos pone en la encrucijada de pacientes que le hemos retirado la inmunosupresión para preservar la viabilidad del injerto. Si estos pacientes, bueno, van a necesitar más inmunosupresión y vuelven a estar en riesgo de hacer una reactivación de estas enfermedades linfoproliferativas. Bueno, la tasa de remisión es variable de acuerdo al diagnóstico, obviamente, pero lo que sí sabemos es que en general cuando aparecen las enfermedades linfoproliferativas el injerto se pierde finalmente, tiene mal pronóstico, y los que son negativos, seguramente por seroconversión, van a ser la enfermedad linfoproliferativa tardía, ¿sí? El herpes 6 es causa de encefalitis, deterioro del nivel de conciencia, síndrome convulsivo y cefalea, y lo característico, lo incaracterístico es que no tiene prácticamente ninguna alteración del líquido cefalorraquídeo y puede incluso tener imágenes negativas que no revelen lesiones, y el diagnóstico se hace a través de la PCR, pero tenemos que tenerlo en cuenta e incluirlo en la multiplex cuando el paciente tiene algún diagnóstico de encefalitis, además del resto de las posibles etiologías virales, tenemos que incluir el herpes 6. 2 palabras de papovavirus y trasplante. Ustedes ya lo conocen porque son 2 géneros de virus, papilomavirus y poliomavirus, son virus ADN. De los poliomavirus, el que nos interesa ahora es el virus BK, que es causa de nefritis intersticial en trasplante renal y de estenosis ureteral. Es un problema porque es infeccioso, pero no tenemos tratamiento específico y pasa a ser de resorte de los nefrólogos porque lleva a la pérdida irremisible del injerto. El virus de la leucoencefalopatía multifocal progresiva ya lo conocen, que tiene más que ver con la población HIV con un fallo virológico grave. En general es muy rara en pacientes trasplantados.
El poliomavirus es un virus grande, sin cubierta, vemos con las características que tiene que no importan ahora, pero sí saber que tiene homología con el resto de los poliomavirus. Y lo interesante es que, bueno, la infección primaria es mucho más prevalente de lo que pensamos y que es un virus que se hizo el diagnóstico en poblaciones pediátricas trasplantadas. No tiene características específicas, excepto que el paciente empieza a hacer un deterioro de la función renal. Entonces, lo que se hace como screening o como pesquisa es ver un PAP de orina. Las de Coicel son útiles porque cuando se hace el PAP de orina se ve ya directamente las células del urotelio, donde se ve la infiltración viral y células tuboepiteliales. No es patognomónico de compromiso renal, pero en estos pacientes la infección de estas células transicionales con inclusiones virales y con inmunohistoquímica positiva ya son diagnóstico. Así que bueno, acá vemos como podemos ver la progresión hacia la nefritis intersticial, fibrosis y atrofia tubular. Es grave porque el diagnóstico una vez de un virus BK necesita, se han intentado varios tratamientos, ciprofloxacina, leflunomida, múltiples, pero han fracasado todos. Lo único que sí se sabe es que hay que disminuir la inmunosupresión. Y en muchos de los casos cuando pierden injertos se retrasplantan y la buena noticia es que en los retrasplantes es bastante menos frecuente, no es 100% la reinfección con el virus BK, con lo cual se supone que el vehículo del virus BK es el órgano trasplantado, ¿sí? Acá vemos que la sobriedad del injerto baja exponencialmente cuando hay una infección por BK y la pérdida del injerto es irremisible en la mayoría de los casos. Así que bueno, no hay mucho consenso en cuanto al tratamiento, lo que sí se sabe es que tenemos que disminuir la inmunosupresión, que es el único factor que podemos modificar, y hay cofactores que tienen que ver con las superinfecciones, otros retrasplantes y que no significa que todos los pacientes trasplantados renales desarrollen enfermedad, porque como se hace una vigilancia, además de, a veces la gran duda es si está rechazando, tiene una infección por BK, entonces ahí es cuando se pide el PAP de orina y se pide la PCR en sangre y en orina y se puede acompañar el diagnóstico a través de una disminución de la inmunosupresión, porque tratamiento específico no tenemos. Bueno, así que visita de rutina de Coicel, PAP de orina, las cargas virales y con eso se decide para hacer la biopsia renal, donde la principal preocupación es ver si estamos ante una nefropatía por beca o rechazo. Lo que pasa es que lo que se puede hacer, lo que se hace habitualmente es la detección en las biopsias renales de material genético del virus. Bueno. De las infecciones fúngicas en trasplantes sabemos que la mayoría se van a producir por infección primaria o por reactivación de infección latente. Sabemos que, por ejemplo, como les dije anteriormente, pacientes que vienen de un área endémica van a reactivar. Un paciente con paracoccidiomycosis puede reactivar porque va a estar el microorganismo latente y reactiva cuando la inmunosupresión lo permite. La histoplasmosis es ubicuo y pasa lo mismo que la tuberculosis. Persisten en los ganglios mediastinales. El principal problema en el diagnóstico de estos pacientes, igual que los pacientes VIH con fallo virológico, tienen ausencia de signos y síntomas como en otros huéspedes inmunocomprometidos y que puede haber enfermedad invasora sin fungemia detectable. La experiencia en nuestro hospital es que, bueno, de los agentes etiológicos, el más frecuente es Cryptococcus, histoplasmosis, también formas siempre diseminadas, cándida, Bacillomyces, que ahora se llama Purpurocilium linacinum, y Aspergillus. Y que la mayoría de estas infecciones son, cuando hablamos de Cryptococcus, histoplasma y cándida, son formas diseminadas. Y cuando hablamos de hongos localmente invasores, tenemos aquellos que hacen lesiones cutáneas muy importantes, pero que por suerte, y de acuerdo al estatus inmune del huésped, no van a ser infecciones diseminadas. Y acá tenemos Bacillomyces, los mucorales en algunos casos, si no está neutropénico o si no recibió corticoides en altas dosis. Como pueden ver, esa es la incidencia en nuestra población. Y esto es interesante porque, tal cual yo les comenté, que las infecciones crónicas aparecen después de los 180 días, y eso es así. Vemos que candidiasis sí antes de los 30 días por la presión de selección antibiótica, Aspergillus si tiene algún factor de riesgo como diabetes o corticoides en altas dosis, cándida porque tiene que ver con toda la epidemiología, y el resto de las infecciones ya vimos cuáles son: hongos de Matea, Zosticonfritum, rubrum, Trichoderma longibrachiatum, Cryptococcus neoformans, todos después de los 180 días, que acá se repite y tenemos el cuadro clínico de acuerdo a los 180 días post-trasplante, que dice que el paciente va sumando inmunosupresión, si no hace los oportunismos al principio del trasplante, sino que los va a hacer después. Aquí vemos un ejemplo de aspergilosis pulmonar invasora en pacientes neutropénicos o con altas dosis de corticoides, que justamente es un problema serio en estos pacientes, sobre todo los neutropénicos. No es frecuente en trasplante de órganos sólidos, pero sí otras infecciones fúngicas como histoplasmosis. Igual que los pacientes VIH positivos, tiene altísima incidencia de lesiones cutáneas, que es una cuestión de cepa, pero aquí por la administración de los corticoides van a ser paniculitis, y aquí vemos varios casos, el de la izquierda donde el paciente tiene una lesión, una paniculitis,
y una lesión exulcerada en la rodilla, que se interpretó de inicio, venía trasplantado a otro centro como una sobreinfección por pseudomonas y estáfilo, que no, fue todo una histoplasmosis diseminada con compromiso de médula ósea, muy bajo nivel de CD4 en general, que nosotros en el trasplante lo utilizamos como una medida más, igual que los pacientes VIH, para ver qué impacto está teniendo la inmunosupresión. Y el otro caso de la derecha es un caso muy desgraciado, una paciente que le hicieron una sección bilateral de los uréteres post cesárea con insuficiencia renal, entró a diálisis, hizo un linfoma primario, hizo un linfoma, además un cáncer de mama, y en el contexto de los tratamientos, además de la inmunosupresión del trasplante, hizo estas lesiones de paniculitis con tendencia a la ulceración que también correspondieron a una histoplasmosis diseminada grave. Y como toda lesión o fungemia que va a ser hematógena va a tener, igual que la tuberculosis, un impacto miliar en la placa, o sea, lesiones cutáneas y lesiones así a nivel radiográfico compatibles con una TBC miliar, no podemos dejar de descartar, además de esta, la histoplasmosis diseminada. Acá vemos algunos exámenes microscópicos donde se pueden ver las típicas levaduras. Criptococosis, primariamente sistema nervioso central, pero acá tenemos que hacer una distinción que muchos pacientes hacen solo lesiones cutáneas porque los inmunosupresores que reciben son los anticalcineurínicos y estos tienen efecto antifúngico, entonces previenen la infección central pero no evita que hagan lesiones donde las extremidades tienen menor temperatura. Este es un paciente que estuvo circulando varios tiempo con los vasculares pensando que era una úlcera crónica por un terreno vascular varicoso que sí lo tenía, pero bueno, acá rige lo que es el sitio de menor resistencia donde tenía las lesiones o las úlceras cutáneas impactó el Cryptococcus, igual que el otro paciente que hizo lesiones en el brazo. Las localmente invasoras, porque justamente estos pacientes tienen algún defecto en la inmunidad mediada por células, pero por suerte no diseminaron la infección, pero alcanzó para que estas lesiones exofíticas vegetantes no respondan a los antifúngicos y que requieran incluso tratamiento quirúrgico, si no, no responden. Casos más extremos, mucorales, en los cuales tenemos que correr, porque los corticoides en altas dosis sí pueden provocar esto, una necrosis. Esto ya es importante, acá vemos las lesiones de la biopsia, recibió corticoides en altas dosis y bueno, después lamentablemente esta chica era una paciente en lista para trasplante hepático y no llegó a recibir el trasplante porque bueno, no apareció el órgano, pero acá podemos ver un calcofluor donde es una muestra muy útil para sensibilizar la muestra, así que bueno, la paciente falleció libre de infección pero nunca llegó el órgano. Y esto es una infección por mucorales también en un paciente también que además de trasplante era diabético y tenía las lesiones exulceradas en saca vocal. Bueno, Chagas, dos palabritas porque es importante saberlo. Tenemos más de 100 millones, porque esto quedó un poquito desactualizado, de personas que están en riesgo de infectarse y 16 a 18 millones de pacientes infectados. La incidencia es casi cerca de 300.000 casos nuevos por año. De la población infectada, por lo menos un tercio va a evolucionar hacia el Chagas. 10% van a ser manifestaciones graves y un 15%, de acuerdo a los países y a la cepa, van a ser compromiso del tubo digestivo. La prevalencia en Argentina es de 8.7% y hay ahora son como de 6 millones de personas infectadas y esto provoca muchísimas muertes al día. La experiencia en trasplante renal, porque desde el año 87 se liberalizó la ley de Chagas para poder utilizar los órganos positivos que se podían poner en pacientes seronegativos. Entonces, lo que sí se pudo ver es que reactivan y que el patrón de reactivación más común del Chagas en trasplante es parasitemia con lesiones cutáneas y un 20 o un 25% de pacientes que hacen solamente la parasitemia, y en pacientes seronegativos que recibieron un órgano donante seropositivos, la adquisición es, digamos, la tasa de seroconversión es entre el 14 y el 16%. Estas son cifras del Hospital Argerich. La infección puede tener un curso agudo, las manifestaciones más frecuentes cuando hacen la seroconversión y cuando contraen la infección post-trasplante es la infección aguda con parasitemia y chagomas cutáneos. Miocarditis, que es rarísima en trasplante renal, pero sí se ve en trasplante cardíaco, por supuesto que no se va a trasplantar a un paciente en estas características, y el compromiso del sistema nervioso central, que es raro, pero puede ser un chagoma cutáneo o encefalitis, poco frecuente, pero altísima mortalidad. Y se sabe que la incidencia de miocarditis, paniculitis y parasitemia en trasplantados es más o menos similar. La experiencia en el hospital, lo interesante de esto, ¿por qué les muestro esta diapositiva? Porque se hizo con cámara gamma para evidenciar la disfunción endotelial con el test de acetilcolina y test del frío en dos poblaciones, trasplantados y no trasplantados, trasplantados chagásicos y chagásicos no trasplantados con los mismos factores de riesgo. No los voy a aburrir con detalles, pero tenían el mismo grupo etario, los mismos factores de riesgo cardiovascular. Y los pacientes trasplantados renales no hicieron chagas crónicos, no tenían por lo menos disfunción endotelial, a diferencia de los pacientes no trasplantados chagásicos que sí tenían disfunción endotelial.
evidenciado a través de la cámara gamma o el test del frío, ¿sí? Esto es 2 de 11 pacientes del grupo trasplantado, 5 de 5 pacientes del grupo control que evidenciaron esta disfunción endotelial. Y es importante porque en cuanto a la fisiopatología del Chagas, la inmunosupresión tendría mucho que ver. Entonces, bueno, van a ver toda esta diapositiva que es muy compleja, pero lo que les puedo decir es que a través de la inmunosupresión el paciente va a reactivar el Chagas, pero probablemente no haga un Chagas crónico, ¿sí? La buena noticia, después de muchos años de hacer esta experiencia en la cual se admiten los donantes positivos en receptores negativos, a través de una inmunomodulación y control inmunológico muy estricto, se puede ver que al menos no los estamos llevando hacia el Chagas crónico y bueno, le damos una calidad de vida mucho mejor con el trasplante. Evidentemente la inmunosupresión puede llegar a evitar todo esto. Algunos casos de paniculitis chagásica en trasplante, un paciente en el contexto de una endocarditis hace estas lesiones cutáneas, por ese motivo se biopsiaron nada más para descartar embolias sépticas y se pueden ver aquí los nidos de amastigotis claramente en la biopsia cutánea. Y la complicación más temida es este caso de una paciente trasplantada renal que recibió ella negativa, un órgano positivo y hace una paniculitis chagásica. Por algún motivo se sacó la inmunosupresión, obviamente rechaza. Cuando se trata del rechazo, reactivó de la peor manera. Pero bueno, por suerte la paciente estuvo bastante tiempo tratada, quedó con una hemianopsia bitemporal leve porque corrigió mucho con la disminución de la lesión, no hizo encefalitis sino un chagoma cerebral y actualmente está con buena función renal y con un injerto funcionante y con una mínima lesión, una secuela a nivel visual. Y bueno, finalmente lo que nos convoca en la clase de hoy, que es el trasplante de órganos sólidos en pacientes HIV positivos, sabemos que hay 37 millones de personas en el mundo que están seropositivos, que están esperando justamente un trasplante. El tratamiento antirretroviral altamente efectivo aumentó dramáticamente la expectativa de vida y con ello las complicaciones de todo tipo, oncológicas, cardiovasculares, insuficiencia renal, el fallo terminal de un órgano como causa importante de morbimortalidad en la población VIH positiva. Y lo que se sabe a la luz de los conocimientos actuales es que el trasplante de órganos sólidos es seguro y eficaz en esta población de pacientes. Pero obviamente la procuración no es suficiente para el acceso global al trasplante. Entonces seguimos teniendo los mismos problemas no solo con los pacientes HIV positivos, sino con la población general. Se fallece mucha gente esperando el órgano. Así que bueno, por eso no insisto siempre en lo suficiente, en tener en cuenta que los médicos jóvenes son los principales procuradores, porque los familiares son generosos, siempre van a donar, pero si no se procura el órgano se pierde, ¿sí? Y se pierde un multiorgánico porque son los riñones, es el pulmón, es el corazón, son las córneas, es el intestino. Entonces, bueno, hubo grandes y pioneros esfuerzos en África y en Estados Unidos a través de la Organ Policy Equality Hope, que así se llama este grupo de trabajo, y que bueno, se hizo HIV positivos en donantes, HIV positivos por una cuestión de necesidad, en receptores HIV positivos y receptores positivos, que fue una estrategia para aumentar el pool de donantes. En población de pacientes ya positivos, aproximadamente un 1.5% de los pacientes en lista de espera, con muy buenos resultados. El HIV y los antirretrovirales son causa frecuente como factores de riesgo para insuficiencia renal también, eso tenemos que saberlo. Y además estas poblaciones que ya llegan a edades más avanzadas que van a tener factores de riesgo adicionales. Tenemos que tener en cuenta la diabetes, la hipertensión, la presencia de glomerulopatías, la nefropatía, esto que se ve en África, sobre todo asociada al HIV, que se llama IBAN, y que se debe a un polimorfismo genético en la población africana. Es una apolipoproteína 1 que en realidad se descubrió porque estos pacientes tienen esta polipoproteína y parece que tiene un efecto antitripanosoma, pero sí favorece la aparición de fallo renal. Entonces estos pacientes, además de todo, si tienen este gen, es muy probable que reaccionen o que tengan mayor incidencia de rechazo después del trasplante. La mortalidad es más elevada en pacientes con insuficiencia renal y HIV positivo comparado con los pacientes no infectados, a largo tiempo en hemodiálisis, el inadecuado acceso al trasplante y porque la calidad de vida del paciente en diálisis nunca va a ser igual al paciente que no tiene fallo renal. Y lo más importante de todo esto que les estoy contando es que el trasplante en esta población reduce la mortalidad en un 80% y además mejora absolutamente la calidad de vida también. En cuanto al trasplante hepático y VIH, el fallo hepático terminal, 10% de muertes en pacientes en espera VIH positivos. Coinfección con virus de hepatopatías crónicas por B y por C, 10 a 30%.
También tenemos las hepatopatías inducidas por drogas, hepatopatía alcohólica, hígado graso y cirrosis, y cuando se trasplantan la sobrevida es mayor al 50% cuando acceden al trasplante. Un poco de historia, porque desde 1980 el primer trasplante en pacientes de HIV fue no intencional, porque la serología apareció después, pero tuvo muy pobre pronóstico y una mortalidad a los 6 meses, porque justamente tanto el trasplante renal o hepático es superior al 50%, porque no teníamos una buena terapia antirretroviral que mejore el estatus inmuno del paciente. El 30% de los pacientes, más allá del trasplante, morían de alguna infección oportunista. Y en el año 88 se rechazaban sistemáticamente todos los órganos o tejidos de pacientes VIH positivos. En el año 87 y en el 1997 solo 32 pacientes de HIV positivo renales se hicieron en Estados Unidos que tuvieron mal pronóstico y mala sobrevida del injerto. Y aún en la era de inicio del HART, en 2003, se trasplantaban menos del 33% pacientes HIV positivos en comparación al 70% de los pacientes que tenían diagnóstico de patopatías crónicas por B y por C. En la era del HAR, impresionante reducción de infecciones oportunistas y mortalidad en cuanto a la supresión viral y los tratamientos altamente efectivos, pero se hicieron estudios en varios centros en Estados Unidos entre el año 2003 y 2009 con 150 trasplantes renales y 125 hepáticos, y se pudo demostrar la seguridad y la eficacia y la posibilidad de hacer un trasplante con donantes VIH negativos en receptores VIH positivos, con muy buena evolución. Los criterios de inclusión, que era el objetivo primario, reducir obviamente la infección del riesgo inmunológico y de tener infecciones oportunistas. En trasplante renal los CD4 tenían que estar por arriba de 200 y tener una supresión de la carga viral. Y además, bueno, sin tener en cuenta además la adherencia del paciente, el tipo de paciente que va a responder al tratamiento y que hace las cosas bien, obviamente. El trasplante hepático CD4 mayor de 100, porque bueno, era muy frecuente el hiperesplenismo y tenemos otras cuestiones hematológicas a considerar en este caso, y se admitían cargas virales no negativas si el HART era hepatotóxico en espera de la supresión viral, porque bueno, se le daba la chance de que una vez que se le pudiera poner antirretroviral, toda la mejoría clínica e incluso la supresión viral post-trasplante era esperable. Y se excluían los que tenían infecciones oportunistas previas, criptoporidiosis crónica, sarcoma de Kaposi visceral o leucoencefalopatía multifocal progresiva. El protocolo admitía inducción con todo tipo de inmunosupresores, incluyendo timoglobulina. Sabemos que es la gamma globulina antilinfocitaria que, bueno, en 48 horas realmente causa un estrés inmunológico muy importante. Y después profilaxis secundarias al menos al principio de por vida para pneumocitis girovesi o si tuvo algún tipo de infección oportunista previa. Los resultados preliminares y la evolución del trasplante en la era del HAR fue muy interesante porque la sobrevida superior al 94% a los 3 años en los pacientes trasplantados renales y superior al 64% a los 3 años en los pacientes trasplantados hepáticos. La mortalidad del trasplante hepático fue primariamente debida a hepatopatía crónica por C, que eso, bueno, y recurrencia de cáncer. Eso ya sabemos que ahora con el advenimiento de la terapia antiviral específica para C tenemos otros resultados, y por el contrario, la tasa de rechazo fue mucho más elevada en renal, 67%, que en hepático, pero eso, aún en pacientes no HIV, el índice de infecciones y de rechazo en trasplante hepático siempre es mucho menor que en los pacientes trasplantados renales, ¿sí? Y esto se ve especialmente en los coinfectados con virus C. En ambos grupos las complicaciones como viremia sostenida o infecciones oportunistas fueron raras, que eso es muy importante, saber que el equilibrio entre los inmunosupresores y el tratamiento antirretroviral es óptimo con el advenimiento de los antirretrovirales más efectivos y mucho más selectivos. ¿Qué pasa con la inmunosupresión en rechazo? El informe final de varios estudios que se han hecho con 150 trasplantes renales al año y al tercer año la sobrevida del injerto superaba el 90% y 74% respectivamente al tercer año, similar a los pacientes HIV negativos, con lo cual estas son excelentes noticias. El rechazo es 2,5 veces mayor que la población VIH negativa, porque esto significa que estos pacientes tienen una hiperestimulación inmunológica también y un estado proinflamatorio que eso independientemente del estatus inmunológico lo tienen. Es un 31 o 41%, y esto que se debe primariamente a la inmunidad celular. Y esto está asociado con 2,8 veces mayor incidencia de pérdida del injerto, porque cuando rechazan, obviamente tenemos que tratarlos, pero no es algo relacionado al HIV, sino un estatus inmunológico, una hiperestimulación inmunológica que sabemos que la tiene el paciente y que eso lleva a la pérdida del injerto. Es una cuestión inmunológica, no de inmunosupresión. La tasa de rechazo en otros estudios, en Europa y en Estados Unidos, es 20 a 40% en trasplante renal y un 10 a un 50% en trasplante hepático. Pero que la incidencia de rechazo es mucho más importante lo que tiene una coinfección con hepatopatías crónicas por C que no han sido tratadas previamente, obviamente.
Y tenemos factores adicionales que tienen que ver con el rechazo por un lado y con los factores de riesgo adicionales relacionados a drogas, porque esto significa que hay una alta activación inmune en pacientes VIH positivos, tiene una memoria expandida y aloreactiva en la población de células T, eso es por el VIH y por los santuarios, niveles elevados de células que expresan CD3, HLA, DR, que bueno, ustedes saben que el crossmatch y la histocompatibilidad tiene que ver con esos alelos en pacientes HIV positivos y trasplantes renales. Y el uso de antitimoglobulina en pacientes con mayor riesgo de rechazo determina linfopenia prolongada y obviamente alteración de los CD4, CD8, que nosotros en la población de trasplantados no VIH también los utilizamos en infecciones graves para decidir cuándo se repone o se reinstala la inmunosupresión. Para nosotros es un arma muy importante. Y el mayor riesgo de infecciones en general, porque el rechazo es tratamiento y el tratamiento es infección. En cuanto al pronóstico, hay estudios de 189 pacientes VIH positivos desde el año 2000 al 2014 y de 189 trasplantes renales HIV positivos con antitimoglobulina y tienen 40% menos de rechazo y 50% mayor sobrevida del injerto comparado con los que no recibieron este tipo de inducción. Y también menor incidencia de infecciones oportunistas porque justamente no rechazan. Las interacciones con los inhibidores de proteasa y los inmunosupresores parecen disminuir el riesgo de rechazo y de su tratamiento. Esto a priori, pero bueno, obviamente faltan datos para decirlo cabalmente. Y la utilización de inhibidores de calcineurina, como el tacrolimus, ciclosporina, porque parece más efectivo el tacrolimus que la ciclosporina y tiene efecto protector en pacientes trasplantes renales, VIH positivos. Quiere decir que los inmunosupresores también tendrían algo que ver en cuanto a la evolución del trasplante porque hacen o tienen menor incidencia de rechazo, 73%, y menor reactivación de los herpes virus también. De manera que es paradójico, pero los inhibidores de calcineurina parecen ser benéficos en cuanto a la evolución del trasplante en los pacientes VIH positivos. En cuanto a las consideradas farmacológicas, tenemos efectos colaterales, toxicidad y sobre todo las interacciones, porque ahí viene el problema. Los inhibidores de proteasa, ritonavir, cobicistat, son farmacoaumentadores, digamos, y con los anticalcineurínicos, tanto tacrolimus como ciclosporina, por el mecanismo de acción que inhiben la calcineurina, impidiendo la expresión de genes promotores de la activación de las interleuquinas y de linfocitos T y las citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 2 también inhiben el citocroma P450 de manera que aumentan la exposición a los IP y por eso es que hay que ajustar la medicación y requieren disminución hasta 4 veces la dosis o aumento de los intervalos cuando se decide este tipo de... Y los inhibidores de proteasa, también ritonavir, cobicistat, que interfieren con los mammalian target of rapamicina, que son los mTOR, inhibidores de proteína quinasa que regulan la transcripción de proteínas. Están menos estudiados, sirolimus y everolimus, que son estos dos, y que son antilinfoproliferativos, regulan el crecimiento celular y la apoptosis. Por eso es que también tienen efecto antitumoral, en acción sobre la leucemia, cáncer de mama y melanoma, y también en nuestros pacientes se utilizan cuando tienen lesiones verrucosas importantes de HPV, incapacitantes a nivel genital o a nivel cutáneo, que cuando se pasan antilinfoproliferativos, mejoran muchísimo y desaparecen las lesiones incluso. El metabolismo por dos vías, tanto el citocromo P450 y sistema de P-glicoproteína, con aumento de niveles de inhibidor de proteasa, que se asocia con mayor pérdida de función del injerto y con mayor mortalidad también. Y en cuanto a los otros antirretrovirales, como los nucleosídicos que exhiben diferentes efectos, como efavirenz y nevirapina, que producen bajos niveles de anticalcineurínicos y de los antilinfoproliferativos, etravirina, rilpivirina, tienen mínimo efecto por suerte y hay menos estudios con doravirina. Y el resto de los inmunosupresores no presentan mayores interacciones, como el tenofovir, la amibudina, son útiles en coinfección con hepatopatías crónicas por B o con donantes a hepatitis B positivos. Los inhibidores de la transferencia de cadenas de integrasa simplificaron realmente el tratamiento antirretroviral de manera muy importante, porque tienen excelente tolerancia y son muy seguros, con mínimas interacciones, que eso es lo más importante, porque no es poca cosa que no interaccionen y que nos permitan manejar las dosis de los inmunosupresores de otra manera. La mayoría de las series con raltegravir es seguro y eficaz, no interacciona, el dolutegravir es seguro, deteriora un poco los niveles de creatinina, que ahí se expone, o tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con injuria renal o con rechazo. Hay datos más limitados con otros como Victegravir o Maraviroc, que es inhibidor de la entrada de difusión del VIH, pero bueno, hay menos experiencia con esas drogas.
El riesgo de infecciones oportunistas en pacientes trasplantados renales y hepáticos en las series de Estados Unidos y Europa exhiben bajas tasas de infecciones oportunistas. Por ejemplo, se han reportado 6 casos de neumonía por neumocitis girovesi y sarcoma de Kaposi en 1000 receptores, por ejemplo. Y a pesar de distintos regímenes como antitimoglobulina del 0 al 100% de tasa de rechazo hasta un 8 o un 47%, y que también la viremia por CMV no es tan alta, llega a un cerca de un 25%. ¿Qué pasa con los pacientes con hepatopatías crónicas por virus C? Antivirales de acción directa. Bueno, realmente hay centros multicéntricos muy importantes y los resultados son excelentes en cuanto a hepatopatía crónica por C, trasplante hepático y trasplante renal, con una supresión viral del 93 a 98% con diversos regímenes, especialmente con sofosbuvir tempranamente, con criterio de curación con niveles protectores de CD4, con supresión viral del VIH y sin mayor incidencia de rechazo. Muy buenas las experiencias. Y finalmente, uno de los pioneros porque bueno, justamente la escasez de órganos en poblaciones de alto riesgo, donde no hay procuración en África, se hicieron trasplantes en donantes positivos con receptores positivos por la escasez de órganos justamente. Los primeros 4 pacientes hizo la inducción de la inmunosupresión y mantenimiento con tacrolimus y antirretroviral, obviamente basados en esa época en inhibidores de proteasa. No vieron mayor tasa de rechazo, no hubo pérdida del injerto o mortalidad que superaría el primer año a las poblaciones comparables, con un seguimiento promedio de 2 a 4 años y una sobrevida similar a los VIH negativos, con una mejor calidad de vida, claramente, el 84% versus un 91% y 74 y 85% respectivamente. Esto es de la sobrevida del injerto. Y el 22% de rechazo a los 3 años, que es poco, a los 3 años es realmente poco, porque hay otras multicausalidades que llevan al fallo del órgano y que no siempre es el rechazo. Todos los receptores con buena supresión viral del VIH y sin presencia del VIH y sin presencia de infecciones oportunistas. Obviamente siempre en estas primeras experiencias se excluyeron los pacientes con infecciones activas, tuberculosis, sepsis o proteinuria, porque la proteinuria es un factor de riesgo, ¿sí? Igual que la desnutrición. Y el riesgo siempre fue la superinfección con cepas resistentes, que esa duda siempre la tenemos en estos pacientes y bueno, no se han evidenciado, pero bueno, puede haber una cepa o por lo menos una cepa resistente a los antirretrovirales. Bueno, y esta es la experiencia del Hospital Argerich en 7 pacientes trasplantados. Los primeros 3, bueno, tuvieron otro pronóstico. Podemos ver el primer paciente trasplantado en 2015 que regresó rápidamente a diálisis por un rechazo agudo sin recuperación de la función renal y que, bueno, tenía un esquema eh, antirretroviral contra este C de 4T y efavirenz. El segundo paciente es un paciente que falleció por otros motivos, pero fíjense que tenía buena función renal y que, bueno, dentro de todo estuvo con una sobrevida relativamente prolongada, más allá de otras intercurrencias relacionadas a la inmunosupresión y al trasplante. Los últimos pacientes, como pueden ver, son pacientes que tienen muy buena función renal actualmente, ya tienen 8, 7, 6 años de seguimiento. La última paciente es una paciente con trasplante renopancreático con donante cadavérico en 2021, una mujer de 26 años con nefropatía diabética, HIV positivo con hepatopatía crónica por virus C. La inducción con micofenolato, tacrolimus y deltisona y el tratamiento antirretroviral con tenofovir, 3TC, raltegravir y etravirina. No hizo rechazos a la fecha, tiene muy buena función pancreática y buena función renal también. Así que los CD4 son óptimos, 403 para el tratamiento que tiene las interacciones esperadas con la carga viral negativa. 4 años de seguimiento, la paciente está en muy buen estado general. Así que bueno, como podemos
Así que en conclusión, la experiencia internacional, cerca de 1000 pacientes HIV positivo y trasplante, debe ser una práctica estándar en pacientes VIH con fallo terminal de un órgano, con excelente sobrevida, muy buen pronóstico y baja incidencia de infecciones oportunistas. Que se deben utilizar los antivirales de acción directa para coinfección con hepatopatía por virus C, que mejoran el pronóstico pero no disminuyen el riesgo en esta población, de manera que son poblaciones que tenemos que vigilar más de cerca, y tener en cuenta que la tasa de rechazo se reduce con la utilización de estos inhibidores de estos antirretrovirales y la inducción con la antitimoglobulina, ¿sí? Sobre todo con dolutegravir y con raltegravir, que la única complicación que tiene es que sí puede deteriorar la función del raltegravir. Y el trasplante en pacientes receptores negativos VIH positivo o donante negativo VIH positivo parece promisario, pero para esto necesitamos realmente estudios ulteriores que avalen estas experiencias. Bueno, muchas gracias.